Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 26 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo ya? Hoy vamos a ver VFC o VF Corporation del New York, porque nos lo pide nuestro amigo Alejandro y ahora vamos a comentar porque tiene ciertas dudas. Bueno, pues aquí le voy a aclarar un poquito, por lo menos mi punto de vista para intentar ayudarle, porque dice que está un poco perdido. Ahora lo vamos a ver. La voy a poner la primera porque así ya te la quitas de en medio y a ver si podemos ayudarte. Vamos también a ver Enagas y Repsol como las energéticas, entre comillas. Vamos también los bancos Sabadell y BBVA y luego Coca-Cola Europea Partners y A3 Media porque nos las piden nuestros amigos Germán y Sergio. Y además le debo a Diego pues una explicación un poquito más concreta sobre lo que vimos el otro día del vídeo de los GAP. Un poquito una aclaración para que no se líe. Yo te lo voy a hacer lo primero. Diego, para que no se me olvide y te quedes sin la explicación. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, os apetece suscribiros al canal, activar también la campanita y si queréis agradecer el trabajo hecho con vosotros, os gusta el vídeo, pues con un like me conformo perfectamente. Si además queréis colaborar con el canal para que el canal siga funcionando, bueno, pues aquí tenéis un botoncito en forma de corazón, por aquí abajo le aplicáis y donar lo que os apetezca. Si además queréis tener una serie de ventajas, como son los videotutoriales, vídeos explicativos, vídeos personalizados, peticiones y demás, bueno, pues podéis haceros miembros del canal uniéndoos aquí abajo al lado del logotipo de Cosa de Bolsa hay un botoncito que pone unirme. Si no lo veo porque mi móvil no lo trae, porque no sé qué, en la descripción del vídeo tienes el enlace para unirte al canal si te apetece. Empezamos ya por la empresa VFC del New York, que nos la pide nuestro amigo Alejandro, que nos comenta, a ver si te encuentro, aquí está. Lo primero, Miguel, mil gracias por tu inestimable ayuda. Por favor, ¿podrías ver el caso de VF o VFC? Porque no tengo ni idea de qué hacer. Mil gracias. Bueno, lo primero es explicarte que yo no soy el más adecuado para dar consejos a nadie. Por supuestísimo que no, ¿eh? No soy el más adecuado. Pero sí puedo darte mi punto de vista. Bueno, VFC, una empresa que entrega un dividendo más o menos constante, 4 veces al año, con lo cual pues eso llama muchísimo la atención a los inversores, como hemos visto en muchas otras empresas, como por ejemplo IEP, habéis visto que sigue cayendo, muy interesante. Y bueno, pues es una empresa que ha entregado dividendos mucho más suculentos que ahora. Fijaros aquí en el 2010 entregaba 60 céntimos, 60 centavos de dólar, 63, luego subió un poquito más, 72, luego fue subiendo 87, $1 y pico, bueno, y luego pues fue bajando poquito a poco, ¿no? Volvió a subir concretamente a 50 céntimos, más o menos, y en este último año 2023, bueno, pues entrega tan solo 30 céntimos. Es el problema de estas empresas que entregan un dividendo que va creciendo con el tiempo, que hace que la capitalización también se dispare, porque te están prometiendo un dinero que, fijaros, estamos hablando del año 2000, vamos a poner, por ejemplo, ya no los mínimos, pero en el año, por ejemplo, 2011, podíamos haberla comprado a $20, prácticamente $20, y estábamos recibiendo neto, unos $2 aproximadamente al año. ¿Eso qué quiere decir? Que en 10 años recuperas el 100% de tu dinero y aún encima pues te llevas la subidita al final, ¿no? Eso es lo que nos prometen. Lo que pasa es que al final, bueno, pues los fundamentales son los que son. Es una empresa que ha crecido muchísimo. De hecho, he tenido que ponerla para trazar el Fibonacci en semanal. Y bueno, pues es una estructura que hemos visto en muchas ocasiones. La dichosa M, esta dichosa M, que proyecta caídas muy profundas. Para que no te asustes, Alejandro, bueno, pues si depende de tu momento de compra, porque supongo que no habrás comprado en los máximos históricos, no creo que lo hayas comprado en esa zona, pero si has comprado a valores intermedios de $50, por ejemplo, es muy difícil volver a ver esos precios, por lo menos en los próximos 3-4 años, a no ser que haya un cambio radical en sus fundamentales. Si has comprado por debajo de los $30, pues te va a tocar promediar o salir con bastantes pérdidas. Este es el problema, tomar la decisión adecuada. Pero bueno, lo que estamos viendo es una estructura con una especulación tremenda debido a unos fundamentales que crecen durante el durante los últimos años, sobre todo puntualmente durante el 2019, caída por culpa de la pandemia es esta de aquí, 2020, 2019 la caída de la pandemia es esta de aquí. 2019, caída, recupera muy bien, pero no llega a tocar los máximos anteriores y a partir de diciembre del 2021, pues cae una caída
tremenda por pérdida de fundamental. Lo podemos ver en esta página, por ejemplo, Market Screener, donde vemos aquí en el apartado de finanzas, podemos ver, bueno, por las capitalizaciones, el PER y demás rendimientos, que vemos que en el año 2023, en este año, a pesar de caer la capitalización de forma brutal, el PER, fijaros, el PER ratio que estaba un PER 31 en el 2020, 76 en el 2021, 16 en el 2022, luego sube bruscamente casi a 74 veces en el 2023. Y eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Se prevé un 2024-2025 donde ya se vuelva a valores bastante más normales. ¿Cuál es el problema de esta empresa en el corto y medio plazo? Bueno, pues lo tengo que poner otra vez en diario porque si no, no lo vamos a ver. Aquí lo estamos viendo. Todavía no hay ninguna señal de parada en las caídas. ¿Cuáles serían las primeras indicaciones? Las primeras indicaciones serían, como mínimo, 3 puntos de divergencia clara, es decir, de tipo A, en el MAC o en el RSI, o en la mejor situación, en los dos a la vez. Por ejemplo, en este punto de aquí, fijaros lo que siempre os comentaba de que no hay que fiarse de los dos puntos de divergencia. Aquí vemos un mínimo marcado en el MAC, otro mínimo marcado en el MAC y en el RSI, donde, bueno, pues se podría apreciar una pequeña divergencia en esta zona, ¿verdad? Uy, que no me ha dibujado la flecha. Aquí. Podríamos ver esa pequeña divergencia que se está mostrando en esta zona. ¿Es fiable? No. ¿Por qué? Porque estamos solo hablando de dos puntos, dos mínimos. Y este mínimo de aquí tampoco es tan claro, no es una zona mínima clara. Bueno, seguimos al siguiente punto y vemos que el siguiente mínimo marca un mínimo en el MAC y en el RSI más abajo todavía. Con lo cual, esta divergencia ha desaparecido, se ha roto, ya no vale, ya no nos puede tomar como referencia. Este mínimo y este mínimo que todavía está sin formar, porque todavía no ha tocado fondo ni sabemos si va a rebotar hacia arriba, pues también nos podría servir como divergencia si se parase en esta zona y rebotase. Sí, pero seguiría siendo una divergencia de 2 puntos, con lo cual, por divergencia, no ha marcado todavía ninguna tendencia de cambio. Y es lo primero que aparece en los gráficos. En el 80% de los casos, las divergencias es lo primero que ya nos está marcando de un cambio en el gráfico. La siguiente figura que podríamos intentar ver es, bueno, pues como la media de 20 sesiones, toca la de 50 y empiezan las dos a oscilar horizontalmente para formar, bueno, pues un cambio de tendencia. Eso iría acompañado de una figura, la clásica sería una triangulación simétrica o una cuña alcista, que sería mirando hacia abajo, ¿vale? Pero eso nos lo tiene que confirmar también las cuatro medias. Como vemos, las cuatro medias apuntan hacia abajo, no hay separación homogénea, pero vemos cómo el precio quiere separar las cuatro medias de forma homogénea, con lo cual nos quiere decir que esta cuña alcista, que podría estar formando, no es muy fiable, no lo es. Si trazamos las líneas para intentar vislumbrar a ver si esto sería una cuña alcista, porque está mirando hacia abajo, bueno, pues podríamos interpretar que en primera instancia sí podría ser una cuña de larga duración. Pero como vemos las medias, ya nos está chivando que sí, pero que no. Es decir, si es realmente una cuña alcista de cambio de tendencia, todavía, esto está mal dibujado, ahí y ahí, estamos lejísimos, muy lejos de que se forme hasta el parámetro correcto, que sería que las medias marcasen parada de caída. Por lo tanto, podríamos ver cómo el precio va rebotando por aquí arriba y llegar a este punto en torno a los $10, donde podría, por ejemplo, empezar a haber un cambio. ¿Por qué comento todo esto? Primero, porque si no hay ninguna figura, o por lo menos si se está formando esta cuña alcista, todavía quedan muchísimos meses. Estamos hablando para ya octubre, noviembre, a lo mejor septiembre de este año. No hay que promediar nunca. Hasta que no tengamos claro que ha cambiado la tendencia, no se promedia nunca. Y más con los PER que estamos tan elevados que estamos viendo. Por lo tanto, te aconsejo, primero, vigilar los fundamentales, saber qué es lo que está pasando en tu empresa, tener muy claro que hasta que no cambien esos fundamentales y cuándo es posible cambiar esos fundamentales, qué es lo que tengo que hacer y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Ese es el problema. Siempre que invertimos en una acción, tenemos que tener muy claro dónde nos metemos. Lo segundo, a qué precio compramos, si es barato o no. Y si no es barato, ¿en qué momento me debo salir?
Si no hemos cumplido ninguno de esos parámetros, ahora solo nos queda promediar, porque supongo que si no salimos con un 10% de pérdida, por ejemplo, no vamos a salir con un 50%. También depende de la cantidad invertida, porque no es lo mismo. Por eso siempre yo os aconsejo invertir con poco dinero, porque si ahora te toca promediar y has metido 30.000 dólares, por ejemplo, para promediar 30.000 dólares tienes que meter otra cifra bastante gorda para poder promediar de forma segura, con lo cual no es nada aconsejable. Si metemos solo 5.000 dólares, bueno, pues promediar esos 5.000 es mucho más fácil. Bueno, ¿dónde deberíamos promediar? Pues yo te aconsejaría cuando tengamos muy claro que ha habido un cambio de tendencia clarísimo acompañado de un incremento de volumen espectacular. Si es realmente esta cuña alcista se está formando, ¿vale? Estaríamos hablando ya para agosto, septiembre, octubre, en esa zona. Si se rompiese, ahí, por ejemplo, es donde yo empezaría a promediar. Y con cabeza, no con todo. Promediar. Y a partir de ahí, rezar para que cambien los fundamentales y empezamos a tener una tendencia alcista. Porque a pesar de formarse una cuña de tendencia alcista y me acompañen las medias, que por ahora no me están chivando que no es así, bueno, pues como mucho a lo mejor el rebote nos podría llevar a unos 30, 35, por ahí, más o menos en esos precios, esos 35 dólares, 32 dólares, como mucho, estoy hablando como mucho, y todo depende de los fundamentales. Con lo cual tienes que saber cómo calcular esa cantidad para promediar para que te salga un precio inferior, la media inferior a ese valor, intentando pues buscar la seguridad para tener un punto de salida o por lo menos un momento en el que ya pongas un take profit y que te eche cuando quiera, pero siempre con beneficios o con las mínimas pérdidas posibles. Espero haberte ayudado, Alejandro. Vamos ahora con Enagas, donde, bueno, pues vemos una figura que decíamos el otro día, es un poco extraño, ¿no? Que el precio del gas siga cayendo de esta forma, por lo tanto las tasas de transporte no se van a mantener tan elevadas como estábamos viendo hasta hace prácticamente pues unos 10 meses, casi un año, ¿no? Y bueno, pues el problema que tiene Enagas es que ha presentado unos resultados que ya he comentado en varias ocasiones, que es la primera vez que perdemos los 415, 420 millones de euros de beneficio anual, que fue en el 2022, 375 si no recuerdo mal. Y bueno, pues es un poco preocupante, ¿no? Mantenernos en estos niveles con esos beneficios es algo un poco preocupante. Lo segundo, la figura que está formando ahora es una figura de repetición que lo ha hecho al menos en 3 o 4 ocasiones, donde vemos un precio que sube, acompaña, las medias se ponen en disposición ascendente, es decir, las 4 medias están ordenadas de forma decreciente y bueno, pues el problema que tiene es que ha hecho un doble techo prácticamente en el nivel de los 18 euros con 40 y luego, bueno, pues ha caído marcando un mínimo decreciente al anterior, tocando la media de 200 sesiones. Bien, ¿cuál es el problema? Que esta figura ya la hemos visto en varias ocasiones. La hemos visto, por ejemplo, aquí en el mismo gráfico, doble techo en la zona de los 20,63, después caída casi hasta la media de 200 sesiones y después marcando, por supuesto, un mínimo inferior al anterior. Y bueno, pues luego hemos visto caídas que le ha llevado bastante tiempo. En este caso ha sido bastante rápida, pero fijaros, estamos hablando de tocar el doble techo en junio del año 2022 y tocar los mínimos en octubre del 2022, con lo cual, bueno, pues es un calvario para muchos inversores si no tenemos en cuenta el histórico de esta acción. Por lo tanto, es bastante probable que con esos fundamentales, si no mejora muchísimo la cosa en el primer semestre de este año, pues es posible ir a buscar, pues, una zona lógica de compra que ahora, a priori, lo voy a explicar, está comprendida entre los 14 euros y los 14 euros con 50 aproximadamente. Como es una acción que presenta un dividendo extraordinario, muy elevado, por supuesto, este de aquí, que lo va a pagar el día 6 de julio de este año con 83,6 céntimos netos, es decir, está por encima de un euro bruto, pues todo esto que estamos hablando de los 14 a los 14,50, pues es un precio que hay que descontarlo después, ese euro y pico. Con lo cual estaríamos hablando entre los 13, 13,50. Es decir, nos iríamos hasta esta zona de aquí, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el gráfico no va a aparecer como mínimos decrecientes por el ajuste de dividendo, pero hay que tener en cuenta que ahora los 14 euros de ahora, que es un precio de compra bastante bueno, ya será en un futuro para finales, mediados de este verano, serían los 13 euros, ¿vale? Que hay gente que me ha preguntado por esos datos porque no lo he explicado correctamente.
el dividendo entregado hay que ajustarlo al gráfico. Y como es un dividendo tan elevado, no estamos hablando de 5 céntimos ni de 10 céntimos, estamos hablando de más de 1 euro, pues entonces eso afecta muchísimo al gráfico que proponemos, ¿vale? Hay que tener cuidado con estas situaciones porque parece que esto que he explicado antes no es muy importante, pero por ejemplo aquí tenemos otro caso muy parecido. Estamos hablando de Enagas, donde vemos un doble techo, una recuperación hasta la media de 200 sesiones, justo cuando las medias estaban ya por encima ordenadas de menor a mayor, es decir, 20, 50, 100 y 200, y es en ese momento donde ya marca las debilidades y volvemos a caer nuevamente a la antigua zona de compra, que ahora, bueno, pues en estos precios son 14,87 €, que es donde rebotó. Toda esta zona de aquí, que ahora no me sale en el gráfico, no sé por qué, no sé si cambiando la temporalidad me la actualiza, pues va a ser que no, ha petado el gráfico, se ha quedado frío, vaya, no sé qué le habrá pasado aquí en Agas. Bueno, pues lo explico así como está. El problema que tiene este gráfico es que estábamos hablando de una empresa que ganaba entre 415 y 450 millones anuales. Ahora estamos hablando de una empresa que ha perdido en el 2022 un poquito de beneficio y está en 375. Por eso os digo que vamos a ver qué es lo que pasa en este semestre con Enagas, donde si mantenemos las mismas perspectivas que en el 2022, bueno, pues solo toca que ir a buscar los 14 euros, posiblemente los 13 con el descuento por dividendo. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener muy claro estas cosas, ¿de acuerdo? No es por meterme con Enagas ni nada por el estilo, simplemente yo cuento mi opinión y mi punto de vista. Y mi opinión no va a cambiar para nada lo que podría pasar en un futuro. Ojo, ni para lo bueno ni para lo malo. Lo comento esto porque ahora viene Repsol, donde me he ganado yo mis enemigos. También es una empresa cíclica, muy cíclica, donde la gente, bueno, pues piensa que Repsol es una empresa que siempre ha estado ahí ganando su dinerito. Yo no sé por qué. Voy a actualizar el gráfico. Volver a cargar. ¿Por qué no me quieres dar el gráfico entero? Ahí estamos. Bueno, si nosotros vemos el gráfico de Repsol del 2015, por ejemplo, bueno, pues vemos una acción que ha subido, ha tocado máximos en esta zona de aquí. Sí, es una acción que entrega también un dividendo bastante bueno. Estamos hablando de 26, 27, 28 céntimos netos aproximadamente cada 6 meses. Donde, bueno, pues te puedes llevar tus pluses, pero no a cualquier precio. El problema es que la gente luego no se pone el gráfico en mensual, y es una cosa que yo siempre aconsejo, ir buscando todas las temporalidades. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el gráfico de Repsol. Y mucha gente, yo cuando explico estas cosas, la gente o no me entiende o no me quiere entender, o simplemente está invertido y se piensa que porque esté él invertido, esa persona invertida, pues las cosas no van a suceder. Bien, si vemos el gráfico, ¿qué estamos viendo? Por supuesto está en ajuste de dividendo. Estamos viendo una empresa cíclica, ¿vale? Donde ha hecho 1, 2, 3, 4 ciclos positivos y negativos, donde teníamos un mínimo, ha tocado un máximo, se ha tirado en esta zona de máximos, podríamos pensar, por ejemplo, desde septiembre del 2005 hasta esta zona de aquí, septiembre del 2008, son 3 años en la zona de máximos y luego vienen unas caídas brutales. Crisis del 2007, 2009, ¿verdad? Toda la conocemos. Luego hay una recuperación muy positiva y crisis que te crió. Aquí, pues estamos bastante menos tiempo. Recupera muy bien, crisis que te crió en el 2016, recupera muy bien, crisis del 2020 por la pandemia y que te crió. Bien, pues ahora ¿dónde estamos? Bueno, pues posiblemente estemos en esta zona de aquí. Todavía nos puede quedar un año, por ejemplo, o un año y medio en esta zona. ¿Merece la pena comprar y tradear Repsol en esta zona? Pues depende de la personalidad de cada uno. Desde mi punto de vista no merece la pena, porque le influyen muchísimas cosas, muchas. Una de ellas es el precio del crudo, que ya estamos viendo que ha caído bastante. Sigue elevado, pero ha caído bastante, sobre los 70 y tantos, 73 dólares creo, 75 dólares ahora mismo, no lo recuerdo. Pero fijaros dónde está el precio, estamos hablando de los 13 dólares, 12, o sea, 13 euros, 12 elevados, 13 bajos, y teníamos ese precio del petróleo justo cuando estábamos aquí, en la zona de los 10, 9 altos. Con lo cual hay un desacople entre lo que es el precio del petróleo, del crudo, y el precio de Repsol, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo también tengo en cuenta que Repsol no solo es el precio del petróleo, por supuesto que no, tiene muchísimas más facetas Repsol, pero es un gran peso en esta empresa y por lo tanto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo?
Con lo cual, ¿cuál es el futuro que yo veo? Y es mi opinión, y eso no va a afectar a lo que le pueda pasar a Repsol, sino que simplemente es mi opinión. Bueno, pues estamos en un ciclo muy positivo donde comprar ahora Repsol es como si alguien te hubiese animado a comprar Repsol aquí. Donde sí, en algún mesecillo, pues ganarás 2 o 3 euros por acción, que está muy bien, pero como no vas a vender, o porque te piensas que te vas a ir a máximos, luego te comes unas bajadas espectaculares. Y fijaros que estamos hablando de zonas desde los 7 dólares hasta los 5, perdón, 7 dólares no, 7 euros hasta los 5 euros. O sea, imagináis comprar Repsol a 5,50 euros, a 6 euros 50, a 7, a 4,80, que fue el mínimo, por ejemplo, de la pandemia, descontando dividendos. Bueno, pues son precios espectaculares. Yo siempre os animo que si estamos en una empresa cíclica, os esperéis con muchísima paciencia, igual que os hablo de CIM, que os esperéis con muchísima paciencia, porque luego las compras a esos precios son espectacularmente positivas para vuestra mente. Luego tendréis una tranquilidad increíble y aún encima por el camino vais a recibir el mismo dividendo que cualquier otra persona que haya comprado a 12, 13, 14 o 15 euros la acción, pero tendréis bastantes más acciones, con lo cual cobraréis bastante más dinero. Y luego ya cuando vaya a buscar en el siguiente ciclo positivo máximos crecientes, porque fijaros que casi siempre se conserva, excepto en estos 3 ciclos, luego va batiendo marca tras marca, pues a lo mejor nos encontramos que podemos vender Repsol a 17 euros la acción. ¿Vale? Así que nadie se enfade, que nadie se lo toma de forma personal, porque esto no va contra nadie ni va contra Repsol, simplemente estamos en una empresa cíclica. Que puede tardar mucho o puede tardar poco, porque eso ya no depende de Repsol, depende de las noticias que nos venga de fuera. Sería muy interesante volver a tener Repsol a estos precios para incorporar mucha carne fresca. No es mal, este es el juego que tenemos que seguir, simplemente hay que estar atentos a estas jugarretas que nos hacen desde fuera y simplemente pues acoplarnos a la onda positiva y luego ya que nos echen cuando quiera. No hay nada contra nadie. Y aquí tenemos Sabadell, empezamos con los bancos, donde bueno, pues una vez más Sabadell ha ido a buscar el canal alcista, lo ha perforado, perforó la media de 200 sesiones, volvió a chocar contra la parte alcista de la parte superior del canal alcista en 2 ocasiones, lo ha vuelto a superar una vez más y ha hecho un throwback muy bonito y bueno, pues ahora está luchando con la zona de los 0,96. Otra vez ese euro se atraganta una vez más en esta zona de Sabadell. Ya sabéis que la zona del euro es muy simbólica para Sabadell y bueno, pues no, mucho más que decir en esta zona no se puede decir. Lo que sí está claro es que estamos viendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes, con lo cual aquí todavía no me atrevo porque es un poquito pronto, pero estamos viendo un ciclo donde el Sabadell podía haber terminado ya, ¿vale? Podríamos estar viendo ya una terminación en cuanto al Sabadell. Sí estamos viendo mínimos decrecientes, pero también es cierto que tenemos una pequeña divergencia activa en el MAC, no en el RSI, que esto es lo curioso. Hay una divergencia que se está activando, todavía son 2 mínimos consecutivos, por lo tanto no es fiable en el MAC, pero no en el RSI. Con lo cual es muy difícil prever lo que está pasando, ¿vale? Es muy difícil. Lo único positivo, estamos haciendo un throwback a la parte superior, por encima y a la parte superior del canal alcista y por lo tanto, bueno, pues es un dato positivo. Pero todo lo demás es negativo y es muy difícil prever lo que está pasando. La media de 50 sesiones tocando la de 100, la de 20 por debajo de esas dos y la de 200 haciendo de soporte para todo lo demás. Debería aguantar. Si aguanta, podríamos ver, bueno, pues un ataque a la línea de tendencia. ¿Os acordáis cuando decíamos que esta línea de tendencia era muy difícil superar y que superar el euro era muy difícil? Bueno, pues lo superó. Llegar al siguiente nivel, que era un euro 11, un euro 12 aproximadamente, pues tenía una probabilidad bastante alta de rebotar hacia abajo, llegar a ese nivel y rebotar. Bueno, pues la supera con creces y encima con un throwback muy bonito hacia ese nivel. Y a partir de ahí, bueno, pues el siguiente nivel, que era un nivel de probabilidad del 94% de retroceso, ahí sí se ha cumplido. Ha llegado antes a la línea de tendencia bajista de larga duración y por lo tanto ahí, bueno, pues se ha parado y ha retrocedido. Ahora lo que toca es esperar y ver cómo va viendo los fundamentales. Por cierto, aquello que hablábamos ya hace unos cuantos meses, que estamos viendo una lucha muy interesante entre los bancos,
algo que yo me esperaba para finales de verano y que ha sucedido en el primer trimestre, y a mí me ha sorprendido muchísimo, es que los bancos están luchando con muchísima intensidad por conseguir clientes. Es un dato muy importante tenerlo en cuenta en el primer semestre, porque aquellos bancos que hayan conseguido crecer en número de clientes, crecer en ingresos a través de las tasas y mantener más o menos sus beneficios, son los bancos por los que hay que apostar. ¿Por qué? Porque esta lucha que estamos viendo ahora de subida de tipos de interés, remuneración de las cuentas de los clientes, lo que hacen es, pues directamente, atacar no a los ingresos de la empresa, sino al beneficio neto de la empresa. Seguirán aumentando los beneficios, los ingresos, y los beneficios posiblemente disminuyan. Estamos remunerando más a los clientes para conseguir más clientes. ¿De acuerdo? Aquellos bancos que pierdan clientes bajarán sus ventas totales, sus ingresos totales, y encima bajarán fuertemente sus beneficios. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este ciclo, ¿de acuerdo? Están ganando mucho dinero, pero ahora hay que luchar entre ellos. Yo me lo esperaba aparte de este trimestre. Ya lo están haciendo, porque mi banco ya me ha subido la remuneración por las cuentas, las varias cuentas que tengo, me lo ha subido un montón. Me lo ha subido ya creo 2 o 3 veces y me lo ha subido bastante, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Cuidadito, hay que buscar el banco ganador y eso, bueno, pues muchas veces es cuestión de suerte. BBVA, no creía yo, fijaros que os traje BBVA hace unas cuantas semanas, hace 2 semanas y media creo, recordar, y os estaba formando este triángulo simétrico. Bueno, pues con las caídas de estos días dije yo, no creo que haya aguantado la triangulación simétrica. He aquí mi sorpresa que efectivamente sí la ha aguantado perfectamente. Y ya vemos cómo las medias se están estrechando, están un poquito lejos de la media de 200 sesiones porque esta tremenda subida que ha tenido, algo más natural, un poco artificial, desde este punto de aquí, un poco artificial, pero bastante más natural que en otros casos que hemos visto. Y fijaros, bueno, pues la triangulación por ahora sigue vigente. Es una triangulación prácticamente simétrica, donde vemos que las medias, dos de ellas están dentro de la triangulación, la de 100 lamentablemente la ha perdido, la de 200 nunca llegó a estar. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo más probable es que a estos precios el BBVA presente un semestre espectacular y entonces aquí habría una rotura por la parte superior. Eso sería lo más ideal, pero quién sabe, ¿no? También puede ver por la parte de abajo, si hay cualquier mala noticia, pérdida de clientes, yo qué sé, lo que estamos hablando hasta ahora. Nadie lo sabe. Eso, hasta que no presenten las cuentas, no vamos a saber nunca cómo van a ser. Es muy difícil comentar estos casos en cuanto a los fundamentales de un banco. Es muy difícil. Con lo cual ahora, el que esté comprado desde ya hace tiempo en el BBVA y no tenga intención de quedarse muy a largo plazo, pues yo estaría muy atento a este triángulo simétrico por donde rompe. En cuanto haya la más mínima duda, salir por patas. Si es por la parte superior, por supuesto, esperarnos al ataque. En primer caso serían los 7,20 €, 7,18 que sería el 138,2 de Fibonacci, el siguiente zona de resistencia clara que sería los 7,50 €, siguiente nivel ya estaríamos hablando de los 8 €, un poquito por encima de los 8 €, 8,07, 8,08, pero bueno, en cualquier caso, pues yo siempre tendría que estar muy atento a la rotura de esta triangulación simétrica, que os recuerdo que las triangulaciones simétricas son las más fiables. Por otro lado tenemos CCEP, o sea, Coca-Cola Europea Partners, que nos la pide nuestro amigo Germán, que dice, oye, echarle un ojo a Coca-Cola Europea Partners, que está buscando máximos. Sí, es una empresa que me gusta mucho. El único pega que tiene es que tiene un volumen de negociación, voy a darle al F5 para que actualice la página, un volumen de negociación tan bajo que, bueno, que es un... Anda, si me ha puesto Repsol, me caches, esperad. CCP, aquí, en el español. Ahí está. Es una empresa, como decía, con un bajo volumen de negociación diario, con lo cual es muy difícil cuadrar una muy buena entrada. Luego tiene un dividendo que, si os fijáis, bueno, pues son 67,8 céntimos netos, ¿vale? Estamos hablando de menos de un 1% en este caso. Entrega 2 al año. El año 2022 pues entregó 57 céntimos y 1,72 €, es decir, 1,60 € redondeando, y estábamos a precios medios de 45, 48, 50 € por acción, con lo cual,
Bueno, pues por dividendo no tiene un dividendo muy generoso, con lo cual Coca-Cola Europea Partners es para mantenerla a un precio muy bajo. Un precio muy bajo era durante la pandemia, donde yo la tradeé bastante, tenía un patrón que se cumplía muy, pero que muy bien, donde podías llegar a sacar unas perritas bastante interesantes comprando un viernes a última hora y vendiendo un miércoles a última hora, pero bastante majo. Estamos hablando de movimientos de un 7, un 10% semanal. Y si le cogías la onda, te sacabas bastante dinero. Estoy hablando de todo lo que es el 2020. A partir de ese momento, bueno, pues ya solo hay que ver el precio de compra, 27, 30, 33 euros, que en aquel momento, debido a la pandemia, pues se podría parecer pues un precio caro, pero todo lo contrario, estamos hablando de una empresa muy poco endeudada, prácticamente donde ya todo el dinero que se genera es para la empresa, no hay que pagar grandes gastos de mantenimiento, de investigación y cosas por el estilo, como en otro tipo de empresas, y cualquier precio por debajo de 50 euros por acción pues está bastante bien. Incluso por debajo, a mí me gustaría más hablar de por debajo de 40 euros por acción. Cualquier precio de Coca-Cola Europea Partners por debajo de 50 euros la acción, pues está bastante bien. ¿Qué problema tengo? Bueno, pues que se me ha movido aquí el Fibonacci debido a los pagos por dividendo. Hace tiempo que no lo traigo. Y fijaros, todo este movimiento que ha tenido, fijaros que de huecos hay, no es debido a que haya muchísimo interés, sino todo lo contrario. Es una empresa que tiene muy poquito nivel de negociación diario. Entonces, a lo mejor te encuentras con que tú quieres comprar, por ejemplo, voy a hablar de este día, tú quieres comprar a 51 euros por acción y la siguiente compra está, por ejemplo, en 52,5. Con lo cual, ese euro y medio te lo tienes que comer sí o sí, porque si no, no eres capaz de entrar. Y ahora, bueno, pues ha ido a atacar una vez que ha roto los máximos, por lo menos en el segundo intento. Por supuesto, voy a intentar mover el Fibonacci para que se vea claramente. Ahí está. Por lo menos en el segundo intento lo rompe, hace un pequeño throwback sin llegar a tocar esa parte alcista y fijaros, poquito a poco está yendo a buscar el 138.2, que serían 62 euros y medio, perdón. ¿Va a ser difícil tocarlo? Bueno, es que el problema es eso, el nivel de negociación. Hasta llegar a 62 euros y medio, pues a lo mejor habrá un día puntual, una hora que lo toque y luego no lo vuelva a tocar más. Lo que está claro es que, bueno, pues tenemos las medias crecientes, cerca del 138.2, perdón, ha corregido bastante bien. Y fijaros, una pequeña caída en el precio, donde toca como máximo los 61,5 y luego corrige hasta los 57,8, 57,9, pues sale directamente de la sobreventa y se mete en situaciones normales, ¿no? Un RSI de 50 y 50 puntos aproximadamente y un MAC que tampoco está muy elevado. Con lo cual quiere decir que por ahora el que está invertido en Coca-Cola Europea Partners es un no tocar, esperar y no tocar. Ver los fundamentales, analizarlos, ver cómo va evolucionando trimestre a trimestre y si presenta alguna anomalía, por así decirlo, o no. Por ahora, no tocar. Es que es una empresa muy tranquila, muy lenta y muy tranquila. Es el problema que tiene. Cuando hay un bajo nivel de negociación es muy difícil prever dónde está la entrada clara. Lo que está claro es que cualquier retroceso de estos hasta el 50% de Fibonacci pues es una entrada clara, pero sin embargo en el último pues no llegó a bajar, no llegó al 50%, bajó de 61,8 y fijaros, a partir de ahí ya para arriba. Aquí me contradice muchas explicaciones que doy. Cuando tú pierdes 61,8 la probabilidad de ir a buscar el 50% es elevadísima. Bueno, pues aquí no se ha cumplido. Bajo nivel de negociación, poco que hacer. Y por último tenemos A3 Media. Voy a aprovechar A3 Media para explicarle a Diego lo de los gap, porque no me quiero ir sin explicárselo, donde, bueno, pues aquí tengo un punto muy interesante. Diego, fíjate, vamos a ver aquí un gap. Te voy a hacer aquí un dibujito. Y en este caso, vamos a ver dónde está el cuadradito, aquí está. Fíjate, esta vela de aquí, del día 19 de octubre de A3 Media del 2022, cierra este nivel, más o menos en 2,57 euros. Y al día siguiente abre a este nivel, 2,61 euros. Con lo cual teníamos un gap de esta zona hasta esta zona. A ver si me deja dibujar el cuadradito, no me deja. Cuadradito. A ver, vamos, no me deja dibujarlo. ¿Por qué? Está ahí, la página está un poco rebelde. Pues no me deja, vaya por Dios. Bueno, pues nada.
no lo vamos a dibujar. Bueno, pues tenemos un gap que va desde esta zona hasta esta zona. Bien, Diego me explicaba si tiene algo que ver cerrarlo con una mecha, con una cola. No, no tiene absolutamente nada que ver. A lo mejor me has entendido mal, me he explicado yo muy mal. No, simplemente comentaba que si esta mecha del día siguiente no llega a tocar, a cerrar el punto de cierre de esta vela, recuerda que siendo una vela verde, quiere decir que este día el mercado abrió aquí, hizo lo que quiso por el camino y después cerró aquí, ¿no? Bueno, pues si esta vela no llegó a tocar, no llegó a este nivel de aquí por los pelos, significa que ese gap no está cerrado, ¿vale? Esta vela tiene que llegar hasta aquí abajo, esta mecha, perdón, tiene que llegar hasta aquí abajo para considerarse que ese gap está cerrado. Si queda un poquito, una milésima, por ejemplo, 2 milésimas, bueno, pues es una niñería un poco fijarnos en esos datos, ¿vale? No se podría considerar que estuviese cerrado técnicamente, pero tampoco nos podemos pelear por unas milésimas. Este caso de aquí también, por ejemplo, es muy parecido. Es una vela roja, quiere decir que el mercado abrió en la parte superior, hizo lo que quiso y luego cerró, perdón, abrió en la parte superior, hizo lo que quiso y cerró la parte inferior. Al día siguiente, como es una vela verde, abrió el mercado aquí, hizo lo que quiso y cerró en la parte superior del cuerpo, aquí. Pero fíjate, la mecha llegó hasta aquí, no tocó el cuerpo del anterior, con lo cual este gap estaba sin cerrar. 2 días después, con este pedazo de mecha que deja aquí, cierra este gap y ese gap. Bueno, este gap ya estaba cerrado. Con lo cual, asunto resuelto, ¿vale? No quería decir que si las mechas o las colas os hubiese de una diferencia con cerrar con unas o con otras. No, todo lo contrario. Me refiero a que tiene que haber que ese gap, ese espacio, tenga que estar perfectamente cubierto por una mecha, por una cola, para considerarlo cerrado. Bueno, pues ahora vamos con A3 media, que nos la pide nuestro amigo, ¿dónde está? Sergio. Y bueno, pues ya veis cuál es el espectáculo que ha dado A3 media. Una corrección, me lleva a la contraria, yo esperaba un nivel de compra ajustado entre los 2,15 € hasta los 2,05 € aproximadamente y me lleva a la contraria y se queda a niveles de 2,41 €. Una vez más, me quita la razón la gráfica, pero las explicaciones que siempre os doy es que nunca hagáis una entrada en una acción a un precio determinado. Nunca. Siempre hay que buscar el punto más óptimo, pero dentro de la lógica, ¿no? No porque yo marque un punto de entrada en 2,15 tiene que llegar el valor a 2,15 y perderme una buena entrada en 2,40 €. Tampoco es cierto que voy a entrar con todo en 2,75 € porque me parece buen precio. No, hay que ir promediando, ¿vale? Entradas lógicas a precios lógicos, porque un precio a 3 media a estos niveles, pues es un nivel muy bajo. He reseteado la cuenta, ahí está, este similar conservado. Y bueno, pues fijaros hasta dónde nos llevaba esa teoría de la onda M. Nos llevaba a estos valores que comentábamos, ¿no? Una zona de 2,15 €, 2,05 €, al final no se ha cumplido. Muy bien. Me preguntaba Sergio sobre mi opinión sobre esas empresas que entregan más de un 10% en dividendo. ¿Cuál era mi opinión sobre este tipo de empresas? Concretamente, Sergio nos dice... ¿Dónde estás, Sergio? Aquí. Llevo poco tiempo en bolsa, 10 meses. Me gustaría, cuando pudieras, me comentes tu opinión de empresas con dividendos de más del 10% como A3 Media, Property Trust, Big 5, Sporting Goods y demás, ¿no? He estado viendo parte de sus fundamentales y son flojos, ¿vale? No te he contestado en el mensaje para que me quede aquí, no te lo tomes a mal, es para que se me quede reflejado porque si te contesto el mensaje me desaparece. Bueno, pues mi opinión es que son empresas cíclicas, ¿vale? No hay que fijarse tanto en los fundamentales, que tienen que ser siempre positivos, nunca en pérdidas, nunca con altos niveles de deuda, pero bueno, pueden ser flojos, pero siempre positivos. Son empresas altamente cíclicas, que por supuesto, ahora que lo voy a poner en gráfico no me va a salir, porque hoy está la página un poquito rebelde, donde, bueno, pues si tú pones el gráfico completo de A3 media, verás que aquí tiene un valle que pasa durante mucho tiempo por la zona de los 2,5 €, 3 €, tiene un repunte en el 2011, si no recuerdo mal, y luego viene de una zona exactamente igual que esta en la época del 2000, de los años 2000 al 2005 aproximadamente. Bueno, pues son empresas cíclicas, extremadamente lentas, que pasan por unos momentos muy oportunos de compra. Porque cuando el dividendo crece,
y se sitúa al 10%, se sitúa al 10% para gente que haya comprado pues en torno a 2,50 €, 2 euros, 3 euros. Para toda aquella gente que haya comprado, por desgracia, en niveles tan elevados como por ejemplo los 9 euros, pues es una auténtica locura explicarle que ellos cobrarán pues un 3% de dividendo y aún encima perderán pues prácticamente un 70, un 80% de su dinero, ¿vale? Estarían, por ejemplo, que haya comprado a 9 euros y no se haya salido porque tenga un dividendo del 3%, pues ahora se estará dando con una piedra en la frente, porque fijaros, habrá perdido pues prácticamente, incluso habrá llegado a perder un 85% de su dinero, no pierde porque no ha vendido, para recibir un 3% de su dividendo. Otra cosa muy diferente es aprovechar esta situación siendo cíclica, teniendo unos fundamentales decentes, sin entrar en pérdidas, con un dividendo buenísimo, que todo aquel que me haya escuchado desde hace ya 2 años y medio me habrá oído decir que comprar a 3 media hay que tenerla en nuestro apartado de... Yo tengo a 3 media. No lo digo por nada, lo digo porque, joder, lo que digo, pues, también lo digo para mí mismo, no lo digo por decir. A3 media es una empresa bastante buena para tenerlo en la zona de nuestra cartera de dividendos, pero no a cualquier precio, ¿vale? Hay que aprovechar estas bajadas históricas que llevan muchísimos años hasta que se produzca y luego ir comprando poco a poco, cada uno dentro de sus posibilidades. Yo cada vez que baja de 2,50 €, la alarma la tengo en 2,75. Cada vez que baja de 2,75 se me dispara una alarma en el móvil y estoy muy atento porque cada vez que baja de 2,50 € empiezo a comprar pequeñas cantidades, porque siempre me gusta ampliar posiciones en estas empresas. Y no tengo ninguna duda que los fundamentales subirán y bajarán. Estarán siempre en positivo, subirán y bajarán. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es recibir un dividendo de forma constante, que por cierto en el año 2020 por culpa de la pandemia y de una ayuda que recibió de unos 15 millones de euros por parte del Estado se suspendió el dividendo, pero ya estamos viendo el dividendo otra vez en progresión. Con lo cual son dividendos muy elevados que siempre hay que tener en cartera. Pero repito, no a cualquier precio, porque es una pena comprar a 3,75 € y 6 meses después verla a 2,50 €. No, es al revés. Vamos a comprar cuando nadie las quiere, acumular poquito a poco y después pues dejar que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Pero siempre, lógicamente, con poco dinero, cada uno con sus posibilidades y demás. No vamos a meterle 30.000 € a A3 media, ¿vale? No le vamos a meter 30.000 € para cobrar un buen dividendo si luego resulta que necesitamos 6 años para duplicar esos 30.000 €. Hay opciones mejores. 3 media es el caso en el que tú vas metiendo cierta cantidad, vas comprando a un precio determinado, en mi caso es por debajo de 2,50 €, pequeñas cantidades, vas acumulando y al final, con el paso de los años, tienes una cantidad de acciones desproporcionada, donde recibes una pasta, por supuesto, cada 6 meses, por ejemplo, y después aprovechas estas grandes subidas para cerrar los ojos, venderlo todo a un precio determinado. Yo, por ejemplo, tengo la alarma puesta. No es cierto porque no la tengo activada, pero en el momento en que note que empieza el ciclo positivo, la pondré por encima de los 9 euros. Y a partir de ahí cerraré los ojos, elegiré un precio, venderé todo y a esperar. ¿Ya me pillará muy viejecito? Pues muy viejecito. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es mi opinión sobre este tipo de empresas, ¿vale? Hay que tener una fuerte moral para aguantar pues todo lo que te pueda venir encima durante tantos años. Pero normalmente suele funcionar muy pero que muy bien. Me estoy dando cuenta que me ha quedado un vídeo larguísimo el de hoy, perdonadme. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y pasar un buen fin de semana. Un saludo a todos y por sobre todo, muchísimas gracias con los que colaboráis con el canal, que me estáis hablando la vida. Muchísimas gracias, un saludo a todos, chao.